vamos ahora a darle a usted la información porque creo que apenas dimos una probadita del tema, aunque dimos varias cosas. El tema es que el SAT, el sistema de administración tributaria que depende de la Secretaría de Hacienda, la entidad que se encarga de administrar el tema del ingreso tributario, le notifica a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que esta organización fundada por Claudio X González Guajardo, mmm, pues ya no tiene el privilegio de poder eh, recibir donativos que sean deducibles de impuestos, lo cual, Álvaro, es un golpe tremendo para dos golpes en este año. Sí, esto en particular porque se trata de la autoridad hacendaria, que no sabemos por qué razón, porque no lo explica en la página del SAT, donde está el origen de la información, de cómo le revoca la autorización a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y se lo notifica en enero, el 14 de enero. Anoche mismo, cuando a Alejandro le pasan el tip de que se le había revocado la autorización, lo inmediatamente que hicimos fue ir a la página del SAT y efectivamente ahí está el listado, todavía no publicado en el Diario Oficial de la Federación, de la revocación a donatarias autorizadas. Lo que yo hice fue acceder también a la página de transparencia del SAT en la más reciente declaración fiscal de transparencia de Mexicanos contra la Corrupción, y lo que ahí aparece es que efectivamente aparece como revocada el estatus de Mexicanos contra la Corrupción como donataria, aparece como revocada y viene inclusive la fecha, el 16 de enero de 2025. El oficio viene el número 600-01-06-00, tal, lo que usted alcanza a ver ahí. Esa es la constancia también de que se fue revocada. Y entonces, ¿qué significa esto? Es muy importante. Significa que los donativos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya no son deducibles de impuestos. Obviamente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad va a seguir existiendo como asociación civil, va a seguir haciendo lo que quiere, va a seguir recibiendo inclusive donativos, solo que esos donativos ya no son deducibles de impuestos como lo fueron hasta diciembre de 2024. ¿Esto qué significa? Que todos los donatarios, la mayoría magnates, que a través de fundaciones o a través de donativos de personales podían recibir un recibo y por tanto deducirlo de los impuestos en sus declaraciones anuales. Eso ya no va a ser posible y sí representa un golpe muy fuerte para Claudio X González y su entorno, que como tú decías hace un momento, Alejandro, se suma. En realidad este es primero. Lo que siguió fue la desaparición de la USAID, la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, que también particularmente desde el 2018, curiosamente cuando llega López Obrador a la presidencia, le comienza a financiar hasta 100 millones de pesos, Alejandro. No, hombre. De No, 2018, 100 millones de pesos. De 2018 a 2023. Falta lo que le dio en 2024, que lo vamos a conocer porque lo tiene que declarar Mexicanos contra la Corrupción a más tardar en mayo, como es su obligación, y por tanto tiene que aparecer en la página del Sistema de Administración Tributaria, que es la fuente de información que yo tuve para conocer
la identidad de los financiadores de Mexicanos contra la Corrupción desde el 2020, cuando revelé los nombres de los que financian a Mexicanos contra la Corrupción. Son entonces 2 golpes tremendos. Y como lo decíamos, Alejandro, al principio de este espacio, que le sigan donando. Así es. Que sigan donando. Es importante. O sea, y que siga siendo Mexicanos contra la Corrupción lo que ha hecho. Nada más que ya no será a costillas de los mexicanos. así es, tal cual. Ese es el asunto. O sea, no cambia nada. Nada más que ahora los empresarios demócratas que han ayudado a Claudio X González durante años y para que tenga esos salarios, él y otros mega salarios, pues ahora lo van a tener que hacer, ahora sí de su bolsillo. Si están tan comprometidos con la democracia como yo creo que lo están, no les va a doler darle a Claudio X millones y millones de pesos, pues ahora sí directamente de su bolsillo. Sí, ahora sí directamente de su bolsillo. Digo, nomás para recordarle a los empresarios que mantienen a Claudio X González, les cuesta 70 millones al año. 70 millones al año cuesta Claudio X González, nada más en esa rama, en Mexicanos contra la impunidad y la, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Que se suena muy bonito, dices, qué noble es. Yo ahorita ¿cuánto necesitan? Ya. No, ahorita que lo acabas de decir, yo me metí la mano. A ver, ¿cuánto necesitan? Vámonos. Ya. No, listo. Voy a apoyar. Es más, hasta se me cayó el audífono. Eso mismo, y la estafa de la que acabamos de hablar es lo mismo. Es lo mismo. Pues sí, claro. Pues es sí. lo mismo. Bueno, es más, me da más confianza los de la página falsa. Bueno, porque sale Claudia Sheinbaum, nosotros dos. Pues sí, pero los otros es el robo, el saqueo. Pues no, pero no, yo digo que mira, hay más dinero ahí. Yo digo que está bien, Álvaro. O sea, no es tanto, hombre. Claudio X González cuesta 70, nada más Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuesta 70 millones al año. Yo creo que sí, fácilmente le pueden meter. Es a fondo perdido, eso sí se los tenemos que decir. No ha ganado una nunca, no. Las que ha ganado, pues es para hacer daño. Por ejemplo, lo de los maestros. Fue para hacer daño. Se tuvo que revertir en el tiempo porque pues era básicamente algo que era insostenible. Era un abuso, era contra los maestros y bueno, se revirtió. Pero bueno, pues él anda ahí. Digo, sí hay que decirle a los empresarios que quieren meterle al demócrata Claudio X González que nada más perdió ya un partido político. El PRD ya desapareció desgraciadamente. No hallábamos cómo darles esa noticia a los empresarios estos que van a apoyar. Y 2 partidos casi desaparecen, que es el PRI, bueno, está en sus mínimos históricos, y el PAN está muy amoladito. Todavía Claudio X González se puede involucrar ahí en el PAN. No, y además con el presidente actual, que es un hombre de mucha integridad. No, pura gente del cártel inmobiliario. Sí. Bueno, pues, solitos Alito y Jorge Romero, pues solitos, ¿qué necesidad hay de que se les combata? Pero, bueno, ya más allá del chascarrillo, la información que hoy presentamos en exclusiva en Sin embargo MX va en este sentido de cómo se le derrumba un negocio a Claudio X González. Yo oiría, Álvaro, creo que vale la pena compartir. Hoy le pregunta nuestra compañera Nancy Gómez, le pregunta a la presidenta de México. En realidad dice muy poco. Vamos a oír esa respuesta que es muy breve de la presidenta de México. Del SAT. Sí, había algo, venía desde el gobierno anterior y le estábamos dando seguimiento. No conozco si fue ayer o si ya hubo una resolución en este sentido. Ahora le preguntamos al director del SAT. Si no salió la pregunta que formuló nuestra compañera Nancy Gómez fue, oiga, presidenta, ¿a qué obedece que se haya revocado la autorización a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fundada por Claudio X González para deducir los donativos de los impuestos?
Y la presidenta lo que responde es, sí viene desde el Pues, gobierno anterior, pero pienso que no tenía todavía mucha información al no respecto. tenía información al Ojalá respecto. que el gobierno de la República informe las razones por las cuales revoca la autorización Para deducir impuestos. para Ahora, deducir impuestos. ahí es donde vale la pena irnos a la declaración del presidente López Obrador, porque ahí está la explicación. Yo creo que va por ahí. Sí. Es lo que el mismo presidente había hablado. El 9 de noviembre del 2020, el presidente López Obrador difunde en la conferencia de prensa matutina un reportaje de Álvaro Delgado titulado Los Padrinos de Claudio X, donde se exhibe la lista de empresas de los financieros de MSCI, y vamos a ver cómo lo plantea en ese momento. Hasta ayer me enteré, algo imaginaba yo, ¿no? Porque cada vez que salía lo de Claudio X González, decía yo que su organización era Ciudadanos o Mexicanos a favor de la corrupción. Y hay quienes dudaban. Pero ayer leí un reportaje de Álvaro Delgado sobre el financiamiento de este grupo. Este grupo que ha utilizado la bandera de la transparencia y del combate a la corrupción. Y resulta de que pues quienes patrocinan este grupo se han caracterizado por la corrupción y sobre todo por sacar provecho al amparo del poder público. Entonces, este es el señor Claudio X González, que es nuestro adversario, es hijo de Claudio X González, el que fue asesor de Salinas y siguió teniendo mucha influencia con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. El papá le recomendó a Peña que aumentara al doble la gasolina y Peña le hizo caso. Entonces tienen mucha influencia y Claudio X González, hijo, conformó un grupo pues desde el 15 y estuvo en contra de los maestros, a favor de la llamada reforma educativa, financiaba propaganda en contra de los maestros, en contra de la educación pública, porque desde luego tiene un pensamiento conservador. Pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios. Desde el 15, desde el 16, empresarios, y eso lo quiero ver y ojalá y no se vaya a interpretar como censura, pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio. Entonces vienen estos empresarios que aportan millones de pesos y esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos. Es la fundación
que presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Y los que están financiando, pues son empresarios muy poderosos. Ojalá y aclaren si es cierto de que están dando dinero y cómo es que se deduce de impuestos. Hay que revisar si es legal, porque no ingresa ese dinero al presupuesto público, sino tienen autorización para entregarlo a esta asociación y deben haber otras. Entonces sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando. Bueno, la familia aportó 5 millones de pesos. Kimberly Clark es la empresa. Pero luego hay un grupo que 5 millones de pesos es el de la familia, ¿no? Valentín Díez Morodo, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. ¿Se acuerdan de lo de la ciencia y la tecnología y los fideicomisos y los fondos? El IMCO, ¿sí? ¿Cuánto dio? Sí. Son como 70, 80 millones en total. Antonio del Valle es Antonio Papá. Grupo Lala de Eduardo Tricio y de Aeroméxico. Luego Carlos Álvarez Bermejillo, es dueño de PISA, ¿se acuerdan de los medicamentos? Bancomer, Torrado, de Grupo Alsea. Ellos tienen las franquicias de Starbucks, Domino, Vips, los dueños de las tiendas Chedraui, desde luego Coparmex. Es que el amasijo de intereses en Mexicanos contra la Corrupción es justamente toda la derecha, toda la oligarquía, todo el salinismo, Alejandro. Sí, sí, sí. Son los que se sentían efectivamente amos de México. Sí, sí, es literalmente la mafia del poder. Claro, claro. Entonces, pues ¿cómo no le iban a meter dinero que deducían de impuestos a un partido de oposición adicional al PRI, al PAN y al PRD? Por eso es de una dimensión tremenda que se le haya el zarpazo, el prohibido la claro. autorización a Mexicanos contra la Corrupción, que me llama la atención que estén calladitos. Claro. Es tan poderoso, estos núcleos son tan poderosos, Álvaro, como el Poder Judicial. O sea, son grupos que están por encima del Estado. Sí. O sea, el Poder Judicial es parte del Estado, pero estos grupos están por encima del Estado. Y luego tienen brazos para operar. El Poder Judicial es uno.
históricamente el legislativo metían gente, sacaban, metían, manipulaban, compraban, vendían, o sea, lo utilizaban pues a su antojo. En algún momento la televisión tuvo hasta su bancada para no Claro. batallar y impulsar sus políticas Bueno, públicas. se aprobó, etcétera. Alejandro, la ley Televisa Claro, ahí en mismo con esa. 2006. Pero el otro, Álvaro, el otro gran brazo de estos grupos, de la verdadera mafia del poder que sigue operando, es el Ejecutivo. O sea, para ellos el Ejecutivo era, pues sí, la cereza del pastel. No era el más importante de los poderes que manipulaban, Álvaro. Porque si tú tienes al Poder Judicial, no pagas impuestos. Para empezar, no pagas impuestos. Aunque te los cobren ahí en tu puerta. Digo, yo me acuerdo que a Juan Gabriel lo metieron al bote. No, a Juan Gabriel ahí en una prisión lo metieron porque no pagaba impuestos. Y a Salinas Pliego con 63 mil millones de pesos. No solamente no lo meten al bote, sino que tiene televisora para estar difamando permanentemente a todo mundo. O sea, un personaje. El otro día vi en su cuenta la burla que hizo del reportero de Pokémon, el que va a la conferencia de prensa. De Polemón. Sí, de la revista Polemón. Polemón, Sí, perdónenme. sí. Oye, ¿dónde está la CONAPRED? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está para agarrar y ponerle a ese señor un hasta aquí? Solicitar formalmente que le cancelen su cuenta. Porque ese tipo de agresiones, Álvaro. Sí, burlándose Ricardo Salinas Pliego del físico de César Huerta, No. del compañero que oye, va a formular no. una pregunta legítima Qué a desgraciado. la presidenta de México. No, Pero es el sello de la casa, es la No, vulgaridad, qué es bárbaro. la agresión y es uno de los personajes más impunes de México. Fue con un comando armado a apoderarse de las instalaciones del Canal 40 en el gobierno de Vicente Fox. Ese es un episodio que no se puede olvidar. Y por eso tiene a su servicio ejército de abogados y con los que intimida, con los que amenaza y con los que se coloca por encima de las instituciones del Estado, por encima del Poder Judicial. Pues por eso tiene ahí a sus ministros, para que lo protejan, para que durante décadas pueda no pagar impuestos. Esto, y por eso está enfurecido, porque esto ya se acabó y evidentemente lo que suele hacer es tratar de intimidar ahora con esta denuncia. Va a tener éxito, va a hacer que es fastidiar, porque no tiene ninguna razón. Acoso Alejandro. judicial se llama. Pues sí. Ese es acoso Es, judicial. Entonces, sí, es parte, así como Salinas Pliego, Claudio X González, Germán Larrea, Mota Velasco, el del Grupo México que causó la peor devastación ambiental en la historia de México en Sonora. Y otros magnates, Claudio X González Laporte, el que se amafió con otras empresas fabricantes de pañales para bebé, para artículos de higiene femenina y para adultos mayores, amafiándose para manipular los precios a la alza. Esa es corrupción. O del grupo PISA, los laboratorios PISA, también que se amafiaron para manipular los precios. Todos esos magnates que financian a mexicanos contra la corrupción para deducir impuestos son fortunas construidas al amparo del Estado, de los privilegios y de someter a los gobiernos. Por eso es tan importante hablar de eso, que todavía está presente. Claro. Digo, Álvaro, todavía en agosto del 2024, El año pasado. o sea, no hace ni un año de eso,
El presidente López Obrador le reclamaba a Claudio X González por lo del narcopresidente. O sea, eso pasó ayer. Ayer. Se gastan fortunas completas fortunas. Deje usted lo de Mexicanos contra la Corrupción, que son 70 millones de pesos anuales. Fortunas que no sabemos de dónde vienen ni a dónde van, para atacar democracias, Álvaro. Miren, oigan esta parte de lo de aquello, del 13 de agosto. Apenas en el año pasado. 13 de agosto. Porque ya ven cómo comenzó otra vez el AMLO narcopresidente. Ya volvieron a inyectarle dinero y yo estoy interesado a ver de dónde viene ese dinero. ¿Quién pompó? O sea, ¿es de Estados Unidos? ¿Es de alguna asociación de los bloques de derecha en el mundo? ¿Es de los que no nos quieren? Desde luego potentados, porque cuesta mucho una campaña de esas. Lo que sí se va a dar a conocer es lo que recibe del gobierno de Estados Unidos Claudio X González. Creo que mañana o pasado, porque ya ese es el colmo, ¿no? Que un gobierno amigo, vecino, esté financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Intervencionismo. Intervencionismo. Sí. Y es hasta de mal gusto. Desde luego, contraria a la ética y a la urbanidad política. ¿Cómo es que, por un lado, se mantienen buenas relaciones, hay cooperación y al mismo tiempo se le entrega dinero a opositores para calumniar? Pues sí. Ahora, el mismo mes de agosto, ya pasadas las elecciones, ya presidenta electa Claudia Sheinbaum, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, difunde los montos y las identidades de los que han financiado a Claudio X González. Por supuesto, a Mexicanos contra la Corrupción. Por supuesto, nombres que yo ya había revelado en 2020, pero otros y montos mayores, naturalmente, y veamos esta información. Los recursos recibidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde cuentas de los Estados Unidos son 3 operaciones desde The Ford Foundation por 5.601.500 pesos, 2 operaciones, 2 envíos de John and Catherine MacArthur Foundation, una de International Community Foundation, otra FPOS marca la cuenta bancaria desde los Estados Unidos en el año 20, 978.072 pesos, una operación, un envío desde Rockefeller Brothers Foundations Incorporated por 471.250, una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated en el año 2017
por 50.957.50, que hace un total del periodo de 17 a 23 de 9 donativos por un total de 13.017.951 procedentes de los Estados Unidos de América. Ahora bien, a partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024, como les decía, también ha habido una aportación en el año actual, el Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y están facturados o fueron facturados por parte de Mexicanos contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama U.S. Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96.740.613 pesos 60 centavos, como está en el encabezado de esta nota, a partir del 29 de agosto de 2018. El 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso de ese año, obviamente. Es decir, estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realiza unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, le hemos tratado de dar un panorama amplio, dada la importancia de lo que se ha dado a conocer. El SAT le está cortando esta posibilidad de deducción de donativos a Mexicanos contra la Corrupción, lo que supone que ahora pues sí van a poder seguir donando los empresarios, pero no nos va a costar a todos los demás. Publicado como primicia aquí en Sin embargo.